para ti. Bueno, hoy en Jugando Pelota Dura, el panel político promete. Analizamos el desempeño de la presente administración y de los posibles candidatos a la gobernación para el 2028 según una encuesta publicada esta semana. También los últimos comentarios de Rodríguez Bebe y reacciones a su separación del partido Proyecto Dignidad. Además, Zoran Mandami de tour por Puerto Rico y deja la puerta abierta para una conversación con la gobernadora Jennifer González. Con esto y más, arrancamos a jugar Pelota Dura. Saludos amigos, feliz viernes, soy Laisa Torres y de inmediato les presento a mis compañeros hoy en Jugando Pelota Dura, Jorge Colbert. Buenas noches. Buenas noches, Margarita Ponte. Saludos de Puerto Rico. Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos Puerto Rico. Bueno, gracias compañeros. Amigos, un día como hoy, pero hace 13 años, un 7 de noviembre, Jugando Pelota Dura, analizaba una encuesta publicada y ¿saben qué? Los temas no se distancian en nada a lo que esta semana hemos estado discutiendo. Vamos a ver si Puerto Rico ha cambiado en algo. De acuerdo a encuestas recientes, en Puerto Rico reina un ambiente pesimista que impacta la percepción de los ciudadanos sobre sus finanzas y su permanencia en el país. La mayoría piensa que las cosas en la isla van por mal camino, ante el aumento principalmente del costo de vida. Pero hace 12 años la conversación era casi igual. En el 2013 se analizaba en Jugando Pelota Dura los resultados de una encuesta donde se evaluaba la calidad de vida en Puerto Rico. La crisis económica y social empujaba a miles a abandonar la isla, especialmente a los de 18 a 34 años. La realidad es que lo que está ocurriendo en Puerto Rico, yo creo que la encuesta está dando, ¿verdad?, el síntoma de lo que está ocurriendo. Las cosas posiblemente mejoren. Yo he hecho encuestas anteriores y los números más o menos me resultan muy similares, incrementando en la medida en que se pierden oportunidades aquí, que hacer negocios se hace más difícil, las profesiones, médicos principalmente, son más difíciles, pues lo piensan. De regreso al 2025, casi la mitad del grupo participante de la encuesta de uno de los principales rotativos del país siente que no tiene un futuro seguro aquí. Lo que estamos viendo es que los costos están creciendo a un nivel más rápido que el ingreso de las personas, aún con el aumento en el salario mínimo. Para un comerciante pequeño, entre el costo de los materiales, el costo de los empleados, la cantidad de regulaciones que tenemos que dar en los impuestos, y es muy difícil cuando los costos están subiendo. Según la encuesta, el problema más importante es el costo energético. Este tema nos persigue hace años. Por en contra de privatizar la producción o abrir al mercado la generación de energía eléctrica. Totalmente reestructurar lo que es el proceso del sistema de energía eléctrica de prepa. Si eso tiene que ver con privatizar parte, que es posible que abrir sí. la competencia. Claro que sí, totalmente. La autoridad necesita eficiencia y los sistemas que tiene son antiguos. Comenzar a construir nuevas plantas toma tiempo y la autoridad no tiene la capacidad. Las encuestas cambian de formato, los gobiernos cambian de protagonistas, pero las preocupaciones no cambian y las respuestas siguen siendo las mismas. Bueno, y analizamos todo esto con nuestro panel económico compuesto por Francisco Párez, exsecretario del Departamento de Hacienda, y Eric Santiago, es director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial, PRITCO. Gracias por estar acá. Buenas noches y gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias. Eso fue en el 2013, sí. Los mismos temas, sí. Y terminando con el tema energético. Sí, no, definitivamente, y en la medida en que no se transforme o se reduzca esa dependencia de combustibles caros, como está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica, pues ese paradigma no va a cambiar sustancialmente. De allá para acá, pues han ocurrido muchos eventos. Yo sí reconozco que han habido unos avances a nivel económico, que ha habido un desarrollo aún más marcado. Eso se ve en los recaudos del Departamento de Hacienda, que a pesar de que las tasas contributivas de aquel momento para acá no han aumentado, los recaudos han aumentado significativamente, pero Puerto Rico ve que nos
levantemos como un poco inertes y en gran medida responda que los cuerpos políticos no tienen la valentía de tomar las decisiones incómodas que se tienen que tomar para reducir y compactar un poco el Estado y darle ese alivio al sector privado. Los recaudos han aumentado, pero el sentir de la gente sigue siendo el mismo, ¿verdad? Comparando año tras año. Bueno, se tiene que mantener esa frustración por distintos factores. Uno, tú sales a la calle y tienes una infraestructura hecha a pedazos. Sí. Por lo tanto, tenemos más recaudos. ¿Los estamos invirtiendo o los estamos gastando? Y ahí está la naturaleza de cuáles son las prioridades en el país. Segundo, nosotros hemos reducido nuestra población porque los que tienen la capacidad de generar plusvalía han visto la oportunidad en Estados Unidos, nuestra válvula de escape, y lamentablemente no se han quedado en el país aportando de dos formas: con su capital humano y generando riqueza para pagar contribuciones y poder pagar lo que se requiere. Y esa disminución demográfica ha causado que la población pobre permanezca en Puerto Rico y como % de la población ha aumentado de 35% a 40% las personas identificadas como pobres en Puerto Rico. Con ese escenario de tener un % bajo de participación laboral, 41, 40%, o sea, 4 puertorriqueños trabajan para mantener un país de 10. Esa aritmética no funciona. Nosotros vamos a estar sufriendo condiciones similares a lo que los franceses ya están experimentando, porque están en la misma. Margarita. Sí, Francisco, estoy viendo aquí una gráfica y te pido por favor que la mires nuevamente aquí en nuestro estudio. Complicado panorama económico. Sin embargo, debería ser complicado 13 años después, siendo los problemas los mismos. El alto costo de vida y el sistema energético absolutamente frágil y descuidado. O sea, eso tiene sentido. ¿En qué es que fallamos? ¿Quién falla? ¿El gobierno exclusivamente? O sea, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace? Bueno, que el gobierno ha querido o ha tomado la posición de estar a la defensiva, de tratar de mantener el status quo en cuanto al rol del Estado y la magnitud del Estado y la cantidad de recursos que se van en el Estado. Pero ¿qué tiene que hacer entonces el gobierno? Pues tiene que achicar claramente tiene que achicar el gobierno, claramente tiene que reducir programas de gobierno que incluyen o afectan la productividad. Hay un montón de reglamentación que afecta al sector privado. De igual manera ocurrió en energía eléctrica. Yo les voy a hacer una pregunta. Aquí votaron 160 empleados de Luma hace unas semanas atrás. Sí. ¿Ustedes se han preguntado cómo se ha afectado el servicio energético desde que esas personas fueron despedidas para acá o no? ¿Cuánto se ha afectado? ¿Se ha afectado significativamente? Si la respuesta es no, pues ¿qué pasó? Que esos empleados estaban allí. ¿Cuáles eran los roles de esos empleados? Y eso fue heredado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso ocurre en un montón de programas de gobierno donde no necesariamente se está haciendo productivo. Pero si achicamos eso, rapidito nada más, si achicáramos eso, ¿qué hacemos con esas personas para no dejarlas en la calle? En teoría tienes que preparar el sector privado y tienes que ponerlo en posición de ser productivo. Por eso es importante reducir la reglamentación que no, de alguna manera u otra, afecta y no ayuda a que haya mayor crecimiento económico para crear ese camino de que esas personas puedan emigrar del sector privado al sector público al sector privado. Y con eso, reducir el gasto público puede entonces invertir más en infraestructura o, de igual manera, reducir esa carga contributiva que están teniendo los contribuyentes. El porciento principal de la economía de Puerto Rico depende de la manufactura particularmente y los retos que tiene Puerto Rico, sobre todo para el año 2027, que no se sabe qué va a pasar con las asignaciones para el área de salud, que puede afectar el fondo general, pues estamos vigilantes. La pregunta es, en esas decisiones valientes que hay que tomar, como usted señala, exsecretario, en términos de cómo movemos entonces personas del sector público hacia el sector privado, sin tirarlos a la calle, porque el problema es que si hace plan de cesantía, pues caen en la fila de desempleo, como quiera el Estado tiene que darle unas ayudas, no resolvemos el problema. De hecho, por eso tienes que allanar el camino para que puedan ir al sector privado, y hoy algo tiene el Estado que antes no tenía, que no estaba en la época de Fortuño, que no había en la época de García Padilla, tiene liquidez. Pueden reducir el gasto público, el gasto de nómina, y darle una compensación a esos empleados que ya dejan de ser parte del gobierno para que puedan de alguna manera transicionar de una manera más digna al sector privado. Me preocupa también el hecho de que en poco tiempo hemos reseñado el cierre de negocios, cierre de cadenas de restaurantes y
cada vez se suman más. Hacer negocio en Puerto Rico cada vez es más complicado, es más difícil. El costo de energía está obligando el cierre de pequeños y medianos comercios. Bueno, lo que sucede es el cotejo de realidad. Nosotros aspiramos... Y eso abona también a la percepción negativa de la gente, al pesimismo que se vive. Es que se va agravando poco a poco, porque no es que estamos con un efecto de choque por decisiones catastróficas inmediatas. Es un poco a poco que va incrementándose. Las empresas manufactureras grandes de Puerto Rico son escasamente 11, pero son 2.100 manufactureros en el país. El promedio de trabajadores por empresa de manufactura son 40. O sea, que la gran mayoría de los manufactureros de Puerto Rico son gente de 30 a 40 manufactureros, empleados. Por lo tanto, estas plantas que necesitan eficiencia energética, eficiencia en permisos, eficiencia operacional en todos los aspectos externos e internos. Claro, claro. Uno puede decir, es que no tienen el deseo ni el interés de querer ser eficientes internamente. Esa no es la realidad. Son muy pocas las personas que están dispuestos día a día a irse a buscar el salario de sus trabajadores. Y ellos se garantizan primero, antes de pagar a suplidores, que sus trabajadores cobran. Eso hay que aplaudirlo, eso hay que apreciarlo. Y eso pues hay que trabajar por un país que sea más ágil, que sea más consistente. En todos los renglones, definitivamente. Y ese es el gran problema, el gran reto. El gran reto. Bueno, y hablando de años, ¿verdad? De historia, uno que comenzó también aquí cuando inició en su gestión gubernamental fue el compañero aquí, Francisco Párez. Tenemos un recuerdo, ¿verdad? De hace unos añitos atrás, mira. Mira esta melena. 2017 Jugando Pelota Dura. Sí, fue su primera participación, el primer programa tuyo acá. Los programas de televisión no me aceptaban, Jugando Pelota Dura, que se convirtió en mi hogar. Y le agradezco muchísimo que me hayan aceptado como secretario auxiliar de Rentas Internas, y a Raúl Maldonado, que me daba la oportunidad de visitarlos con bastante frecuencia. Ese barbero suyo facturaba bien en esa época, ¿verdad? No, estaba muriéndose de hambre porque lo visitaba con muy poca frecuencia. Con Francisco no facturaba. Wow. De verdad, gracias por esa foto, increíble. Como pasa el tiempo. Como pasa el tiempo. Y que muchos recaudamos impuestos de esa época para acá. Y seguimos hablando de los temas igual. Bueno, gracias a ambos. Gracias por estar acá. Amigos, vamos de inmediato con Kimberly. Más información. Gracias, Laisa. Se queda impune la corrupción en Puerto Rico. Jorge Colbert nos cuenta lo que no te dicen. Y por primera vez, madres y padres hacen fila no para trabajar, sino para comer. Revelamos la dura realidad que enfrentan los empleados federales ante el cierre de gobierno. Además, usted está pendiente a lo que hacen sus hijos en las redes sociales. Hay muchos riesgos y aquí le explicamos de qué se trata. De regreso a Jugando Pelota Dura. Bueno, con los resultados como evidencia, ¿ha sido efectiva la labor del fiscal especial independiente? Lo que no te dice nadie, te lo dice Jorge Colbert. Adelante. Cada cierto tiempo que surgen casos de corrupción en el gobierno de Puerto Rico, abre el debate sobre la viabilidad o la efectividad de la oficina del panel especial independiente, del fiscal especial independiente, y obviamente el resultado de esa gestión y cuánto nos cuesta en términos de la eficiencia gubernamental. Vamos primero a repasar el origen y el propósito de esta oficina cuando comenzó en Puerto Rico en relación a la lucha por la corrupción. Hay que recordar que el origen de esta oficina realmente comienza en Estados Unidos luego del caso Watergate, donde se establece un fiscal especial para investigar pues toda intervención del entonces presidente Nixon, y Puerto Rico luego del caso del Cerro Maravilla para el principio de la década del 80 se presenta una legislación local, un modelo local en el 1988 que es la ley número 2 de ese año. Actualmente tiene un presupuesto de 3.5 millones de dólares y básicamente lo que funciona es un organismo independiente separado del Departamento de Justicia que tiene la capacidad de procesar casos de corrupción, funcionarios electos y también coautores. Es interesante porque quiero que vean algunos datos de lo que ha sido esta trayectoria en 37 años de lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Vamos a ver aquí básicamente el total de casos que se ha dado en ese periodo de tiempo. El resultado son 1.882 casos, más o menos un promedio de 50 casos al año.
89% de convicciones. Son un número alto, indudablemente, sin convicción, es decir, han salido absueltos o han sido por archivo cerca del 5%, es decir, que cerca del 10% de los casos pues no tienen esos resultados esperados. Otro dato interesante que me parece que es importante señalar es ¿cuáles son los porcientos o los funcionarios que más violan la ley según estos 37 años y que el fiscal, la Oficina del Fiscal Especial Independiente ha procesado? Miren esto que es interesante, estos datos que se pudieron recopilar de manera oficial de la oficina. En primer lugar, los alcaldes y exalcaldes constituyen el grupo profesional más alto que ha sido acusado por corrupción, 28%, coautores, que inclusive pueden incluir personas fuera del gobierno, 20%, legisladores y exlegisladores, 18%, otros funcionarios públicos 17%, jefes de agencia un 13% y hasta jueces, miembros de la judicatura, un 4%. Pero el dato que me llama la atención cuando vi estos informes es este que está aquí, que quiero que ustedes lo vean. El 68% de los funcionarios que fueron procesados en estos 37 años, oigan esto, funcionarios electos, estaban en su primer o segundo término, es decir, comenzando su carrera política. Este dato coincide, mire, casi al centavo con el informe decenal de la Oficina de Ética Gubernamental, que también certifica que los violadores principales de la ley de ética, adivinen quiénes son, los que acaban de llegar al gobierno. Quiere decir que el proceso de reclutamiento en los últimos años no ha sido muy eficiente por los casos de corrupción y las violaciones a la ley de ética, y para hablarnos de eso tengo aquí al representante Ramón Torres, que además de ser legislador es un abogado. Saludos, representante, ¿cómo está? Buenas noches. Ahorita vamos a hablar de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, pero estos datos de que los funcionarios más jóvenes o funcionarios electos que entran al proceso electoral, usted está en su primer término, son los que más están violando la ley, alcaldes, legisladores, funcionarios públicos. ¿Qué está pasando o dónde hay que fortalecer en el reclutamiento de que estas estadísticas sean tan altas de gente básicamente entrando al gobierno ahora? Mira, es revelador porque esa estadística lo que nos dice es que en el primer término o en el segundo es que las personas están cometiendo el delito, número uno. Número dos, necesitamos fortalecer esos adiestramientos, esos requisitos por ley que nos dan a nosotros los funcionarios electos para cuando llegamos no cometamos delitos, no cometamos alguna imprudencia que pueda conllevar que sea un delito. Y es importante porque ahora con esto nos podemos sentar en la legislatura a determinar qué tipo de adiestramiento es necesario. Hay un proyecto de ley que yo radiqué y hay coautores de distintos partidos en donde le pide a la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico que coopere con la Oficina de Ética Gubernamental y con el FEI para darnos los adiestramientos que se supone nos den cuando ganamos y vamos directamente a juramentar. El Partido Popular el pasado cuatrienio presentó una legislación para eliminar varias oficinas, el inspector general y obviamente la oficina del FEI, crear un organismo nuevo. Yo sé que es algo que se está discutiendo, pero ¿cuál es el cuestionamiento principal que se le ha hecho a esta oficina? Digo, los números en términos de comisiones son bien altos, pero no ha habido planteamientos de casos que se han caído también, muchísimos casos que no están prácticamente en las estadísticas de esta naturaleza. Y es un problema de percepción. Esos casos que se han caído o que no han tenido resultados son los casos en los últimos años, casos con más mediáticos, casos, fíjate que esto es del 88 cuando se crea, no había redes sociales, la televisión no llegaba tanto, ahora sí, son mucho más, llega mucho más hasta sus casas lo que está sucediendo y es un problema de percepción. Claro, el Partido Popular ha sido claro, queremos reformarlo, no queremos eliminar esa capa necesaria en donde un ente que no tiene que responder ni al ente ejecutivo ni al legislativo procesa a los funcionarios electos. Eso hay que ser claro. O sea, que lo que me está planteando es que la posición de ustedes es que el concepto de que hay un organismo independiente, separado del Departamento de Justicia, debe mantenerse, quizás revisar algunos procedimientos. Mira, hay estados que tienen un panel ciudadano, que es el que revisa y el que determina si se acusa o no se acusa. No sé si esa sea la opción, pero es una opción que tenemos que estudiarla. Lo importante es que los legisladores nuevos y los alcaldes nuevos, la corrupción no se puede permitir y hay que combatirla con toda su fuerza y obviamente la legislación que se necesite, que ustedes mismos la puedan radicar. Así estaremos trabajando y ciertamente, como mencioné, el proyecto que tenemos, un proyecto que tiene coautores de distintos partidos, que estoy seguro que van a pasarla. Gracias por estar con nosotros. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, amigos, luego de la pausa llega nuestro panel político. Vamos a evaluar la gestión gubernamental en general a raíz de las encuestas recientemente publicadas y lo último en cuanto a la desafiliación de Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad. Mientras pasamos con Kimberly. Uy, usted prepare
prepárese en su casa porque ahora es que viene lo bueno. Ya está aquí su panel favorito de los viernes y ellos están listos para reaccionar. Hay mucha tela para cortar. ¿Qué opinan de los resultados de la encuesta? De todo lo que acabas de mencionar, de obviamente la desafiliación de Joan Rodríguez Bebe. Quédese con nosotros. Además, golpe a Trump tras las elecciones del 5 de noviembre. Los detalles solo aquí en Jugando Pelota Dura. Y depredadores sexuales se infiltran en videojuegos de niños. ¿Cómo puede proteger a su menor? Hoy tenemos Bueno, seguimos jugando pelota dura, amigos. El panel más esperado, el panel de los viernes, el panel político, compuesto por Georgie Navarro, representante del Partido Nuevo Progresista, la licenciada Anibel Sloan, abogada y analista, también Adriana Gutiérrez, portavoz alterna del PIB, saludos, y Nilda Pérez, presidenta de Proyecto Dignidad. Saludos a los cuatro, gracias por estar acá otro viernes más. Bueno, comenzamos analizando el desempeño, ¿verdad?, de la presente administración, esto a raíz de las encuestas publicadas esta semana por uno de los principales rotativos en el país. Y vamos a ver estos cuestionamientos, ¿verdad?, que se hacen de la labor de la presente administración. Comenzando con la gobernadora Jennifer González, un 17% aprueba la gestión que realiza versus un 52% de los encuestados la desaprueba. Tomás Rivera Chats, figura fuerte del Partido Nuevo Progresista, 21% la aprueba, 44% la desaprueba. 18% aprueba la gestión de Johnny Méndez, 49% la desaprueba, y en el caso del alcalde de San Juan, el 35% la aprueba, el 20% la desaprueba, saliendo mejor, ¿verdad?, en esta encuesta que lanza el periódico El Nueva Día. Vamos a comenzar en este caso con Anibel Sloan reaccionando a estos números. Bueno, a mí me parece que nadie se sorprende de los resultados de la encuesta del Nuevo Día, porque eso es lo que se siente en la calle. Realmente el gobierno del Partido Nuevo Progresista y de Jennifer González no han podido, primero, cumplir las promesas de campaña, segundo, elaborar un plan estratégico que le diga a Puerto Rico hacia dónde se dirige el barco, cuarto, ha tenido un conflicto desde el día 1 con su propia legislatura, y es bien importante uno de los resultados, y es el que dice, la gobernadora dijo que las críticas a su gobierno vienen de la oposición política, pero los resultados demostraron que el malestar del pueblo palpita en la entraña de su propio partido, y que 8 de cada 10 electores que votaron por ella, búscate un diccionario, Georgie, yo sé lo que es, pero hello. 8 de cada 10 electores que votaron por ella están también pesimistas, negativos, y que entienden que no le volverán a dar el voto y que ella ya no es viable políticamente. Así que ha sido devastadora la encuesta para la gobernadora. Y algo adicional, ella ha tendido un profundo abismo entre su gobierno y la gente. Adriana, en cuanto a verdad, al presidente del Senado, presidente de la Cámara de Representantes, también hay una desaprobación mayoritaria, ¿verdad?, de los encuestados. Y estoy de acuerdo con el resultado de la encuesta también en la legislatura, porque se trata de una sola administración y el desempeño de la gobernadora atado, ¿verdad?, de la legislatura es del Partido Nuevo Progresista en su ejecutoria en este primer año. Y en un país donde cada factura de la electricidad nos viene con un aumento, hay más apagones frecuentes, se nos va el agua, en un fin de semana hay 9 asesinatos, para sacar una cita médica nos dan 6 meses, ¿verdad?, atado, ¿verdad?, a lo que han sido las acciones desde el Ejecutivo, tanto desde el Legislativo como una prioridad, la orden divina para legalizar las casas de la Parguera que tienen, que se beneficia ella y sus familiares, y que viene desde el Ejecutivo, pero que también fueron parte de las medidas prioritarias de la legislativa. Pues por supuesto que no debe sorprender el desempeño, ¿verdad?, que le da el país a la administración, tanto desde el Ejecutivo a la gobernadora como desde la legislatura. Georgie, sé que quieres hablar. Sí. Hay que hacer ajustes dentro del Partido Nuevo Progresista. Si tú fijas los números de Miguel versus los de la gobernadora, yo tengo que reconocer al alcalde que tiene una proyección de publicidad espectacular. Tú lo ves todos los días en los medios, en primera plana. Lo mismo que está haciendo la gobernadora, pero le falta ese ajuste de proyectar lo que se está haciendo. Aquí vemos las mercaderes del desastre con el disco rayado de los apagones, que ya ha bajado significativamente. En la misma encuesta dice que ya el problema no son los apagones, porque ya hay kilovatios para que no hayan relevos de carga, que si la pelea entre todos, mientras nosotros,
situaciones que pasan y que ocurren en cada administración cuando hay diferentes opiniones de vista. No quiere decir que la percepción es mala. De hecho, aquí ya el DCP aprobó el reglamento para que el retiro digno de los policías se ejecute a través de la Comisión de Juego. Eso nos ha dado la publicidad y en eso es que estamos fallando nosotros en proyectar lo que estamos haciendo. Aquí viene el crucero más grande del mundo, donde abarcó más de 18 pueblos en el área azul. Pero la gente sigue opinando esto. Claro, bueno, y entonces hay una percepción que no lo van a poder corregir. No lo van a poder corregir si viven en si no lo aceptan, no lo van a poder corregir. Todas las encuestas lo confirman. Los números gritan, es el sentir del pueblo. Aquí vemos que las personas en Puerto Rico cada vez están más ahogadas con la inflación y el costo de vida que vivimos, que cada vez la gobernadora hace promesas, y se mienten y traiciona su propia palabra. Dímela. Bueno, un ejemplo es el impuesto al inventario, que fue una promesa de campaña. Y se va a ejecutar. Lo incumplió. Han pasado 10 meses de esta administración. Lo incumplió. Pero mira, estamos a 4 años. Han pasado 10 meses. La decadencia no se ha de nuestra sociedad. Lo hacemos a nuestra manera, no a tu manera. Hay una decadencia constante y el pueblo está cansado. Si me dan un segundo nada más, si son tan amables, tenemos aquí en el panel a 2 representantes, es decir, 2 personas que están en la legislatura todos los días, o se supone que estén, ¿verdad? Yo pienso que están. La encuesta refleja una insatisfacción general hacia las personas que integran la legislatura, Cámara y Senado. Sé que hay legisladores que están trabajando, he conversado con ellos, pero la percepción, les digo, es terrible. De hecho, la encuesta recoge y dice que el desempeño es peor de lo que se esperaba. ¿Cómo se mejora la percepción si están trabajando? Porque con ofensas, gritos e insultos en los hemiciclos no se hace. Pero yo te voy a decir, allí hay debates, le pregunto a usted. Allí hay debates de altura. No, hay debates de altura y hay debates que no son de altura. Bueno, allí se debate de altura. Yo tengo que reconocer a los compañeros de la minoría y de otros partidos que es un debate fogoso. Lo que pasa es que siempre, esta encuesta siempre dice en todas las legislaturas, y no por tirarle un paño, siempre hablan mal porque no hay una forma y manera de ver los récords legislativos de cada legislador. Ven mis récords legislativos, se van a quedar asombrados de las medidas de envergadura que van a la médula de los problemas. A la otra representante, ¿le da vergüenza ser parte de la legislatura con esto? Me da vergüenza la actitud de las mayorías, tanto en Cámara como en Senado, que son mayorías del PNP. Y las críticas que tiene la legislatura se debe precisamente a la falta de ejecutoria de esas mayorías en ambos cuerpos. Y en la medida en que representantes como el representante Georgie Navarro sigan en negación de lo que está diciéndonos el país, vean los datos, que hoy son resultados de vean los resultados de lo que se está aprobando de las próximas elecciones electorales. Una pregunta que te hace un encuestador, tú no puedes concluir lo que están concluyendo. Vean los resultados, dale la evidencia, mira, esto es lo que tiene la legislatura. Por una parte, un Senado que se sirve de ese banquete total para descargar medidas, para aprobarlas o descargarlas si son de oposición para derrotarlas, y una Cámara de Representantes que ha estado básicamente de manos atadas y ha sido muy poca productiva en estas primeras 2 semanas. Pero hay otro aspecto muy importante que no hemos hablado, y es que un líder tiene que ponerse en los zapatos de sus ciudadanos. Y entonces, ese ha sido el problema. Mientras la gente no tiene luz, mientras la gente no tiene agua, mientras puede haber una crisis alimentaria y la gente está sufriendo, la gobernadora está viajando de vacaciones, su primera medida, con permiso, gobernantes populares, con permiso, porque tiene que, no, por favor, no nos interrumpa. Pero estás interrumpiéndonos a todas. Ok, gracias, pues permíteme terminar. Gracias. La primera medida que toma, en lugar de ser una medida a favor del país, fue una medida a favor de ella y de su familia. O sea, al ella estar desconectada con la gente, loading, lo mismo. De la gente, la palguera, esa percepción. Hablando de líderes y hablando de las próximas elecciones, ya la gente está pensando en líderes y en próximas elecciones. Y vemos a un Pablo José con un 34% de aprobación y un 35% de desaprobación, o sea, empate entre los que están a favor de él y los que no, comparado a las otras figuras que también se mencionan como posibles candidatos en el 2028. Es el partido que está al gobierno, a él es que le caen encima todos los ataques. Él está de afuerita opinando en lo que él crea que puede opinar, en lo que él piensa, pero Jorge, este es el que está gobernando, este es el que está ejecutando, ella es la que está haciendo política pública para
que Puerto Rico siga sobre sus propios pies, echando hacia adelante. Me preguntaba preguntarle a los cuatro, más allá de las visiones de partido, pienso que hay un mensaje del pueblo. No existe ningún líder político que tenga más de 35% de aprobación. Eso es un poquito más de un tercio de los electores. Quiere decir que hay 2/3 partes de los electores que de este liderato hoy que están en sus posiciones no lo ven como la persona que, ¿verdad? que tiene el agarre o tiene la expectativa o la motivación a los electores. ¿Qué está pasando? No tenemos los líderes adecuados. Obviamente las minorías no estuvieron en esta encuesta, no sabemos la posición sobre Juan Dalmau ni los lideratos del Proyecto Dignidad en ese sentido, ¿verdad? Para ser justo, pero no hay duda que aquí hay un mensaje que hay 2/3 partes del electorado que no están satisfechos. ¿A qué se debe esto? Le pregunto a la presidenta y luego a la representante. Aquí hay un gran número de electores competentes que se abstienen. Estamos faltos de un liderazgo que le inspire esperanza, confianza al pueblo. ¿No será que está creciendo no será que está creciendo exponencialmente? Representante, ¿no será que esté creciendo exponencialmente el sector no afiliado en Puerto Rico? Bueno, eso es una estadística, claro. Pero también creo que es parte también de los resultados de las pasadas elecciones. Creo que va por la misma línea de lo que reflejan estas encuestas, que es un descontento del país con lo que representan estas personas y estas figuras que han sido encuestadas. ¿Y qué representan? Las administraciones responsables de esa primera encuesta que dice qué es lo que piensa el país en términos generales de cómo estamos, que el 80%, 81% dijo que estamos o mal o muy mal, es precisamente responsabilidad no solamente de la administración de Jennifer González, de las pasadas administraciones que son quienes están siendo encuestados. Oye, y eso es lo que representa. Aquí lo que está... perdona, adelante. Luego de 4 gobernadores del Partido Nuevo Progresista, todos seguidos, pues es evidente que el país ha perdido la confianza en sus instituciones públicas y por supuesto en muchos de los políticos. Le toca a los que están ahí recuperar esa confianza, sobre todo de los que le dieron el voto, y demostrarles que sus palabras y sus promesas no se van a hacer sal y agua, sino que las van a cumplir en beneficio de Puerto Rico. Vamos a hacer una pausa. Ustedes continúan con nosotros. El panel político sigue. Vamos a seguir hablando de este tema, pero también siguen las reacciones por la desafiliación de Joan Rodríguez Bebe. Supuestamente el Partido Popular le tiene las puertas abiertas. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si eso es cierto. Luego de la pausa. Kimberly, adelante. Ay, ya habló Georgie Navarro. Vamos a ver qué sucederá. Pero hay un golpe a Trump tras las elecciones del 5 de noviembre. ¿De qué se trata? Tenemos todos los detalles. Y escuche bien, porque madres y padres por primera vez están haciendo fila y no es para trabajar, sino para comer. Revelamos la dura realidad que enfrentan los empleados federales ante el cierre de gobierno. Y usted está pendiente a lo que hacen sus hijos en las redes sociales. La cosa está fea, hay riesgos y nosotros le explicamos de qué se trata. No se retire, esté jugando Pelota Dura. Venimos ya. Bueno, continuamos con nuestro panel político de los viernes y cambiamos de tema. Mucho se ha hablado, ¿verdad?, de Joan Rodríguez Bebe al retirarse del Proyecto Dignidad y continuar de manera independiente. Que si es una figura inconsecuente para el partido, que si no va a ser mella en las próximas elecciones a nivel de partido Proyecto Dignidad. Pero lo cierto es que Joan Rodríguez Bebe fue una figura que sacó cerca de 95 a 96 mil votos, según reseña o nos dice Jorge Colbert. O sea, una figura de peso, una figura que puede alar y puede mover votos de un partido a otro. ¿Es inconsecuente esta desafiliación de Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad? Del pueblo, realmente esta acción que ella hizo en esta conferencia de prensa, hablar tan despectivamente del partido, la deja en una mala posición desde el punto de vista público, de cómo la gente la ve, en términos de que no fue desleal al partido que le abrió las puertas, que la posicionó en un escaño por acumulación, donde ella hizo un nombre, lució bien, porque tengo que decir que hizo un buen trabajo, excepto algunos proyectos que no se supone que trabajáramos internos en consenso, y no lo hizo por unos acuerdos que habíamos ya llegado internamente. Así que deja mucho que decir de su carácter, de cómo ella maneja el tema de la colaboración.
del trabajo en equipo y de la disciplina del partido que debe de tener una política. Pero la afiliación de los ciudadanos, incluyendo los políticos, es voluntaria. Y cada cual decide si quiere estar un militar en un partido o no. Y uno tiene que respetar esa... Pero mi pregunta es, sabiendo ya que en el proyecto de Dignidad, pues ella tomó esa decisión, en el caso de los otros tres partidos, el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Independentista, ella ha coincidido con el PNP, de hecho ha radicado medidas con Tomás Rivera Chat, con el Partido Popular. Sé que ha habido líderes que también han mantenido una comunicación muy efectiva con ella, y ella, en términos públicos, ha dicho que cree en la independencia de Puerto Rico. Por consiguiente, les pregunto si en el caso del PIB, Partido Popular y el PNP, le harán un acercamiento a la senadora para que entre a las estructuras políticas de su partido. Comienzo con la representante. No, en el caso del Partido Independentista puertorriqueño son claras las diferencias que hay, ¿verdad?, en muchas de las posturas que ha asumido. Pero ella dijo que era independentista. Sí, pero no solamente se trata de ser independentista, ¿verdad? Y hay muchas posturas con las que no coincidimos desde el Partido Independentista, sobre todo aquellas relacionadas a medidas que van a quitarle derechos a las mujeres, a negar el problema de inequidad que existe en el país, de violencia machista, de violencia de género, de medidas en contra de poblaciones como la comunidad LGBTQ, y eso es parte fundamental de nuestro programa de gobierno. ¿Y el Partido Popular le hará un acercamiento al Senado? ¿Debe hacerlo? El Partido Popular tiene las puertas abiertas para cualquier persona, sea Rodríguez Bebe o el que sea, de cualquier ideología que quiera trabajar haciendo buen gobierno. Así que si ella entiende que las posturas, la política pública, la filosofía del Partido Popular, ella encuentra que está a tono con sus ideales de lo que es sana administración pública, pues bienvenida sea ella y cualquier puertorriqueño. Rodríguez Bebe sacó casi 90.000 votos, el candidato a la gobernación creo que no llegó ni a 50.000. Así que eso es un desastre lo que hay en ese partido. 80 y pico mil o algo. Ayer fue Rodríguez Bebe. La semana pasada han sido líderes a nivel comunitario en el precinto 5 de San Juan. O sea, se están desboronando. Pero la va a llamar para que venga. Dígame uno. Pero el PNP está abierto. ¿El PNP está abierto para recibir a Rodríguez Bebe? ¿Le va a hacer un acercamiento o no? Claro que sí. Pero aunque ella ha dicho que es independentista, yo no entiendo aquí. Haría historia, la primera independentista PNP. La primera independentista PNP. Carmelo Ríos se molestaba porque alguien sacaba la bandera de Estados Unidos en Proyecto de Dignidad, imagínate en el PNP. El problema lo tienen ellos. Sí, Carmelo Ríos. Se está desbordando el partido. El partido está fortaleciendo. De hecho, esta semana tuvimos grandes éxitos. Juramentamos al comisionado electoral, se nombró el secretario general, tuvimos la Asamblea Distrital de Arecibo, de Mayagüez, y mañana vamos a tener la de Humacao. Estamos desarrollando las estructuras administrativas y estamos... Para decirle allá, para que aprenda el papá de los pollitos, ya mi precinto 5 está reorganizado por completo para las próximas elecciones. Aprenda del papá de los pollitos, tú estás todavía reorganizando administrativamente. Esa es la diferencia de ustedes y de un equipo electoral conciso, claro y directo. Yo creo que es hora de que en Puerto Rico dejemos la obsesión con el estatus hasta que no corrijamos los problemas de salud, de educación, de criminalidad, de desarrollo económico, de falta de luz y de costo de vida. La corrupción. Nos quitan los cupones y mira lo que está pasando. El problema es el estatus. Mientras el movimiento Victoria Ciudadana hoy recibió el visto bueno de la Comisión Estatal de Elecciones. Celebramos, estamos de celebración aquí. Estamos de celebración los 15 años de Pelota Dura. Tremendo. Las próximas semanas y aquí nos traen algo. Cuéntame, ¿qué es esto? Saludos, Laisa, buenas noches. Buenas. A Jorge, a Margarita, a los panelistas invitados, a los televidentes, en representación del alcalde de Las Piedras, el honorable Miguel Ángel López Rivera, de su señora esposa, la primera dama Miriam Aponte, y de todos los pedreños. Le queremos hacer entrega de este repujado con una pieza única hecha por Ibe Santiago, que es una de nuestras artesanas de nuestro pueblo, en honor a los 15 años de su programa, y que tiene un grabado que dice como sigue: reconocimiento a Jugando Pelota Dura por 15 años de compromiso con la verdad, la transparencia y el servicio al pueblo de Puerto Rico. Su trayectoria es ejemplo de periodismo responsable que informa, orienta e inspira. Dado hoy viernes 7 de noviembre del 2025, honorable Miguel López Rivera, alcalde de Las Piedras de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Y gracias al alcalde porque se adelantó a todo el mundo. Claro que sí, como adelantaron. Y también, así somos los alcaldes PNP, nos adelantamos a todo el mundo. Enhorabuena a nuestros artesanos. Miren qué pieza tan bella, qué talento.
qué talento. El PNP con la artesanía puertorriqueña. Eso es estadidad. Senadores, senadores. Oigan a los senadores. Georgie supuestamente tira la primera Aquí estamos bola. los senadores. No sé. No abucheo, no abucheo. No abucheo. Allí no. Amigos, cuando regresemos acá, sí, cuando regresemos, la tecnología va a las millas y nuestros hijos la dominan a la perfección. Nosotros los padres estamos preparados para eso, podemos controlar lo que ellos consumen. Si no sabe, como yo, pendientes, que viene un panel experto en este tema luego de la pausa. Kimberly. Gracias, Laisa, qué bonito, alcalde. Muchísimas gracias por ese obsequio y gracias también al artesano y a todos ustedes. Prontito le vamos a dar la fecha de un programa especial que viene por ahí. Y como mencionó Laisa, mira, usted está pendiente a lo que hacen sus hijos en las redes sociales. Hay muchísimos riesgos y hoy le explicamos de qué se trata. Y golpe a Trump tras elecciones del 5 de noviembre. ¿De qué se trata? El profesor Jorge Smith nos dice. Y bueno, seguimos jugando pelota dura. Yo me imagino que usted piensa como yo, que nuestros muchachos dominan las redes a la perfección y nosotros los usamos a ellos de recursos tecnológicos, por lo menos ese es mi caso. ¿Cómo podemos protegerlos de lo que consumen y de las cosas que pasan en las redes sociales? Vamos a ver el siguiente reportaje. Uniéndose al llamado de Jugando Pelota Dura y los padres ¿dónde están?, el Departamento de Educación celebró un taller virtual para padres con estrategias prácticas para cuidar la seguridad digital y fomentar el uso responsable del Internet en los menores. Yo como gerente de la oficina siempre he escuchado a los padres que siempre tenían muchas dudas de cómo puedo supervisar a mi hijo si no tengo conocimiento, no sé ni cómo prender una consola. O sea, no sé ni cómo se llaman los juegos. ¿Cómo entonces puedo estar pendiente y supervisar? Y de ahí es que surge, ¿verdad? Nace esta iniciativa de traerle estos talleres a los padres. Los videojuegos y las redes sociales sin supervisión parental podrían ser mortales para los menores, ya que en estas aplicaciones también frecuentan los depredadores sexuales. Estén pendientes a su hijo a lo que esté jugando. Todas las consolas de videojuegos, igual que los teléfonos celulares, igual que los videojuegos en sí, tienen lo que se llama los controles parentales. Usted lo activa y usted puede controlar con quién habla, cuánto tiempo juega. Sabemos que hay gente que está entrando a estos mundos a hacer daño a niños, depredadores sexuales, gente que está buscando extorsionar, sacar la información. Y un niño con tanto acceso al mundo pues puede ser muy peligroso. Al final, proteger a los niños en el mundo digital no solo depende de la tecnología, sino del compromiso de los padres que dicen presentes. Bueno, y para abundar más sobre este tema tan interesante, Enrique Volkers, exdirector de Innovación, Información, Datos y Tecnología. Saludos, Enrique. También el agente Reinaldo Medina, supervisor interino del Grupo de Investigaciones de Explotación Humana de HSI. Gracias por estar con nosotros. Y la fiscal Naidik Ramos Montesino, directora de la Unidad de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia. Muchas gracias. Saludos. Bueno, un tema que preocupa a los padres, porque nuestros niños desde apenas los 3, 4 años ya tienen una tableta, ya tienen un celular en la mano y descargan los juegos como si hubiesen nacido con eso pegado a la mano. ¿Qué controles hay para nosotros los padres que quizás no dominamos a la perfección como ellos dominan el sistema tecnológico? Hoy en día existen, toda aplicación, todo sistema tiene sus controles, ¿verdad? Y tiene la manera de uno ponerle controles parentales. Lamentablemente, la tecnología está tan avanzada y crece tan rápido que ya los controles parentales no es suficiente. El padre, los supervisores tienen que estar pendientes, tienen que conocer lo que está pasando porque hoy en día se infiltra cualquier depredador por cualquier esquina. Y, agente, lo importante también es hablarle de las consecuencias, ¿verdad? Mencióneme casos que hayan llegado, ¿verdad?, a su atención. Bueno, es muy importante que tener una red social también conlleva una responsabilidad. Claro. Como dice, supervisión y comunicación son las claves. Es muy importante que nuestros niños, niñas y jóvenes sepan que al postear una imagen en las redes es una imagen pública. Que por ahí se va y no tienes control de ella. 100%. Una vez usted da clic, no hay control sobre la imagen. Los selfies, ubicando los uniformes escolares, dando dónde estudian, información de tu cumpleaños. Son información básica que se comparte en las redes y muchos de nuestros casos vemos estas consecuencias de actividad poco supervisada donde los niños proyectan una información a depredadores y estos se aprovechan para abusar de los mismos. Y en estos juegos, igual en el teléfono, puede ser un juego o una película infantil, pero le salen imágenes y ahí es que viene el problema, ¿verdad?
Sí, el problema viene por ahí y uniéndome a lo que dicen los compañeros, también los padres, los adultos, tienen que abrir los canales de comunicación con sus jóvenes, con sus adolescentes. Y fortalecerlos, porque por ejemplo cuando esta fiscal va a las escuelas a dar charlas y hago siempre la misma pregunta, ¿cuántos de ustedes le han compartido la contraseña a un adulto, a un adulto con el cual ustedes si tienen un problema tienen la confianza de comunicarle? Y empiezan, yo sí, yo no, y cuando digo, y las personas que dijeron que no, me quieren por favor compartir voluntariamente por qué no, es que mis papás no me preguntan, pues no les importa. Porque si me lo pidieran, yo lo compartiría. Yo no tengo nada que ocultar. Así que... sí. Sí, no, continúa, por favor. Así que ciertamente la tecnología va, ¿verdad?, a unos ritmos agigantados, pero no podemos soltarlo de la mano porque tienen 15, 16 años, siguen siendo adolescentes. Sí, son inmaduros. Sí. Yo quisiera que alguien me dijera, porque sé que hay mucha gente buena, pero también sé que nos pueden estar escuchando personas inescrupulosas, depredadores. A esa gente les decimos que mal utilizar esas redes con los menores es un crimen. 100%. Es un crimen que lo van a castigar. 100%. Nosotros vamos a investigar, vamos a averiguar de quién está detrás de esa cuenta falsa y vamos a presentar esos cargos ante los tribunales. Nosotros hemos conversado, Enrique y yo, de cuán rápido va la tecnología. O sea, hay aplicaciones que se hicieron hace un par de meses que ya hoy son obsoletas, porque va a las millas. Entonces, les pregunto particularmente a ustedes, en esta situación donde hay un campo ocupado del gobierno federal en el control de las redes, ¿qué se puede hacer a nivel de Puerto Rico legislativamente? ¿En dónde podemos fortalecer esta campaña preventiva, sobre todo, o qué herramientas darle a los padres para evitar que nuestros niños menores de edad pues se expongan a este tipo de dinámica? Nosotros, por ejemplo, como agencia HSI San Juan, además de investigar, tenemos una campaña de educación y prevención. Nuestros agentes van a las escuelas, van a diferentes lugares a educar a los niños, niñas, padres sobre lo que está sucediendo en las redes. Por ejemplo, tenemos un caso, la mayoría de nuestros casos empiezan con nuestros niños, niñas y jóvenes hablando con personas que físicamente no conocen. ¿Y los maestros se están adiestrando? Nosotros también damos adiestramientos en escuelas públicas y los saludamos también a personas adultas, maestros y trabajadores sociales. Enrique. Una cosa que yo siempre he recibido y dado cuenta, el padre me dice, pero ¿qué hago? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? Existe, toda esta información existe, hay que buscarla. Pues claro, HSI tiene en su portal todos los pasos que tú tienes que hacer para proteger. El gobierno también lo hizo el año pasado, que publicó cuáles son las guías para proteger la cuenta de YouTube, para proteger la cuenta de Facebook. Pero ¿qué pasa? Eso ya no es suficiente. Tenemos que empezar a educar a los niños desde pequeños los riesgos que existen en el compartir datos, en la privacidad de datos. Hoy en día hay un currículo en la escuela, hay un curso en la escuela donde se da esta clase. No. Yo creo que es parte de poder llevar esa educación desde pequeño. Yo tengo una niña, tengo niños y niñas pequeñas. Ellos no tienen celular, no tienen tableta. Se dieron en la mala pata que yo conozco lo que ocurre. Eso es una guerra diaria con ellos, pero los estoy protegiendo. Todos los demás lo tienen. Pues a nivel de justicia local, federal, ¿hay alguna colaboración para atender este asunto en particular con los menores? De hecho, nosotros hemos coincidido en campañas de la mano con agencias federales, hemos unido esfuerzos y tanto la agencia federal como el Departamento de Justicia sale semanalmente, por lo menos Justicia salimos semanalmente a brindar charlas a escuelas donde están los maestros, trabajadores sociales, vamos a la égida, porque también tenemos que proteger a nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los menores. ¿Y quiénes son los cuidadores, los primeros cuidadores de nuestros niños cuando salen de las escuelas? Son sus abuelitos y abuelitas. Así ¿Tenemos alguna estadística de, en un año, casos que se hayan dado más o menos en los últimos años, en promedio, de niños que por el asunto de las redes sociales se exponen a este tipo de personas? ¿Cuántos casos estamos hablando al año aproximadamente que se procesan a nivel federal? Bueno, a nivel federal, el año pasado se hicieron mucho más de 35 arrestos en todo Puerto Rico. Allanamientos estamos constantemente haciendo. Actualmente tenemos varias investigaciones corriendo y contestando la pregunta, sí trabajamos con el negociador de la Policía de Puerto Rico y otras agencias estos casos en conjunto, porque se radica el caso de agresión sexual a nivel estatal, posesión, producción o transportación de menor a nivel federal. Definitivamente. Bueno, y es un tema que hay que seguir hablando y hay que seguir con la campaña educativa para los más adultos, echarle los
el ojo a los muchachos. Y es importante que los padres, o sea, yo estoy consciente, ¿verdad? Como directora de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia, que muchas escuelas exigen que los menores lleven iPads, que lleven computadoras. Pues está bien, si es una nueva herramienta para fortalecer la educación, no se puede bloquear, pero ustedes como adultos ingresen al internet, busquen información y oriéntense. Y los controles de parentalidad salvan vidas de niños. Hay que establecer esos controles de parentalidad. Bueno, gracias a los tres por la conversación. Amigos, vamos de inmediato con Kimberly. Gracias, Laisa. ¿Usted votó la encuesta, claro? ¿Usted verifica lo que hace su hijo en las redes sociales? Un 50% opina que no y un 50% opinó que sí. Así que tenemos un área de oportunidad para estar, mire, ojo visor a lo que hacen nuestros niños. Y escuche bien, al volver, alcalde electo de Nueva York llega a Puerto Rico. ¿Cómo le fue en su visita? Le contamos. Las pasadas elecciones en los Estados Unidos representaron un fuerte golpe para la administración Trump. Vamos a echarle un vistazo al mundo con el profesor Jorge Schmidt. Gracias, Laisa. Bueno, gran golpe contra Donald Trump y el Partido Republicano. Pero te voy a explicar qué fue lo que perdieron. Primero que nada, perdieron las gobernaciones de 2 estados de New Jersey y Virginia, y no cerrado, fue por amplio margen. También varias alcaldías de ciudades importantes como Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Boston, Minneapolis y sobre todo Nueva York, donde ganó un inmigrante musulmán y socialista, y esa noticia recorrió el mundo porque es todo lo contrario a lo que propone Donald Trump. Pero también referéndum importantes en Maine, Colorado y el de California, que fue el más importante, pero también en Texas y en Washington State, todos los ganaron por márgenes amplios. Ahora mismo Donald Trump tiene una tasa de desaprobación de 55%. Esa es la más baja en la historia desde que se ha empezado a medir esto hace más de 80 años, en su primer año. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Primero, el costo de vida, inflación, vivienda, costos médicos. También el cierre del gobierno federal, que ya lleva mucho tiempo, está afectando a empleados federales y a muchas personas. Y las deportaciones masivas, que inclusive la gente que quiere que se cierren las fronteras, piensan que han ido muy lejos. Pero vamos a ver cuál es el primero. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Primero, afectados por el cierre, gente que recibe la tarjeta de la familia, eso pueden verse afectados seriamente. También los boricuas en Estados Unidos votaron demócratas, muchos que votaron por Trump el año pasado, ahora regresaron al Partido Demócrata, mal presagio para los republicanos y el año que viene. Y ahora está precisamente el alcalde electo de Nueva York, Mamdani, en Puerto Rico. Le dio mucha atención a la comunidad puertorriqueña en Nueva York en su campaña, y vamos a ver un video de su comparecencia en Puerto Rico. El alcalde electo de Nueva York se llama Zohran Mamdani. Su nombre no es común porque es de origen ugandés e hindú. Hasta hace unos días era legislador en Queens. El martes salió electo para dirigir la ciudad de Nueva York. Este político de 34 años ha levantado pasiones. Los que votaron por él están alineados bajo un discurso de que bajará los costos y defenderá a la clase trabajadora. Los que lo critican cuestionan su origen, el hecho de que es musulmán y socialdemócrata. Tras resultar electo, el primer viaje de Mamdani lo hizo a Puerto Rico, reconociendo un vínculo fuerte de los neoyorquinos con la diáspora boricua. Here we say Puerto Rico no se vende. En New York City we say Nueva York no se vende. El alcalde más joven de Nueva York está en la isla para participar de la organización Somos. Se compone de talleres comunitarios en el que se discute el cierre del gobierno federal. Y a pesar de que la gobernadora Jennifer González es republicana, Mamdani dijo estar dispuesto a colaborar con ella. I see the possibility of collaboration with anyone. Veo la posibilidad de colaborar con cualquiera, no importa si han tenido opiniones distintas o se oponen a algunas de mis políticas, porque compartimos un bien común. Así que sí, estoy deseando poder tener esas conversaciones. En una parte hasta bromeó con uno de nuestros platos favoritos. Ha sido una alegría estar aquí y estoy orgulloso de reportar que en las pocas horas que llevo aquí ya comí mofongo y fue genial.
Bueno, analizamos esta visita del recién electo alcalde de Nueva York a Puerto Rico y de las elecciones con nuestro panel compuesto por el licenciado Armando Valdés, abogado y analista. Saludos, Armando. Y también el licenciado Alfredo Casio, director de la campaña de Donald Trump en Puerto Rico. Saludos. Saludos. Bueno, Mamdani en Puerto Rico, el primer lugar que visita luego de ser electo. ¿Cuál es el mensaje que envía? Mamdani. Con esta visita. Bueno, el que quiera establecer lazos con la comunidad puertorriqueña, porque es una comunidad importante en la ciudad de Nueva York, y es el primer comunista que es electo a la alcaldía de Nueva York, así que tiene mucho camino que andar. Comunista, socialista, demócrata. Socialista, demócrata. Claramente. ¿Y dónde él dijo que era comunista? Bueno, si él es socialdemócrata, dijo. Si lo has preguntado a un comunista, si él es comunista, te va a decir no, él te va a decir que es socialdemócrata, pero todas sus políticas son comunistas. Él quiere que sea el gobierno el que dispensa la comida a la gente, él quiere ponerle contribuciones más que a los blancos, él quiere que todo sea gratis, ¿y quién va a pagar eso? Pero barrió en las elecciones. Barrió en las elecciones. Fue un mensaje directo. Nueva York es demócrata y a quien derrotó fue a Andrew Cuomo, otro demócrata. Pero apoyado por Donald Trump. No, Donald Trump no lo apoyó. Donald Trump lo que dijo es que él prefería que ganara endosó a Cuomo. Y obviamente muchos del establishment demócrata hubieran preferido a Cuomo antes de Mamdani, porque ahora lo que está demostrando es que la deriva del Partido Demócrata hacia el comunismo continúa. Armando, estuviste hoy en una actividad que también estuvo Mamdani. Bueno, lo primero que tengo que decir, Mamdani no es comunista, es una persona que se decanta como socialista. Yo personalmente puedo estar en desacuerdo con muchas de sus posiciones, pero creo que hay que definir claramente los términos. Él no está proponiendo nacionalizar ninguna empresa, que sería evidentemente una posición comunista. Sí, se plantea él, orgullosamente, como socialista. Sobre su presencia en Puerto Rico, yo creo que es importante a veces mirar fuera de nuestra frontera. Claro. Es una organización que representa el mainstream, el establishment del Partido Demócrata en Nueva York. Mamdani venir aquí a Puerto Rico en su primer viaje luego de ser electo, más que un mensaje a Puerto Rico, le está enviando un mensaje a la gobernadora de Nueva York que estaba ahí hoy, Kathy Hochul, a Letitia James y a otras figuras importantes del establishment demócrata político en Nueva York, de que ahora él, que fue rechazado por probablemente el 90% de las personas que están en Somos, que él ahora es parte también de quienes establecen política pública, de quienes tienen el poder en el estado de Nueva York. De hecho, públicamente, y dejó la puerta abierta para sentarse con Jennifer González y conversar y colaborar de alguna manera desde Nueva York a Puerto Rico. El lobo siempre se disfraza de oveja. Y los comunistas son así, y que no venga a decir que no es comunista cuando una persona quiere que el gobierno, en que es comunista. Si una persona quiere, como líder, que el gobierno sea el que le dispense la comida a la gente, nosotros en países comunistas es una idea de totalitaria. Y lo que él quiere, y lo ha dicho claramente, quiere que el gobierno lo resuelva todo, que el gobierno sea el todopoderoso, que el gobierno sea el Estado. Esa es, siempre me ha preocupado. ¿Te ha preocupado? Siempre me ha preocupado. Y supongo que te has expresado en contra del totalitarismo de Trump. Trump no es ningún totalitarista, usted lo sabe. Entonces sigue con esa propaganda y por eso es que pierden elecciones constantemente. Y lo que tú estás planteando aquí también es propaganda, vamos a ser honestos. No es propaganda, nada, la realidad son las cosas que ha dicho Mamdani. Pero una pregunta, no pueden conversar dos personas que tengan enormes diferencias. Claro. O sea, Trump se sentó con el presidente de China. Con Kim Jong-un de Corea del Norte. O sea, pero es que es lo más razonable. No es civilizado, no quiere decir que haya una agenda común en unos puntos. La posición de Mamdani. Está bien, pero conversar, que ha cerrado todas las puertas, cerrarle la puerta a conversar tan siquiera. O sea, Mamdani lo ha dicho que no quiere conversar con Trump. Su mensaje el día de las elecciones fue claro. Fue un mensaje totalmente divisivo, hasta los mismos demócratas lo dicen. Pero estamos hablando en este caso específico que nos ocupa en este momento de Puerto Rico, ¿verdad? Y el mensaje es que, y me parece que es muy razonable y sano, que se quiera reunir o colaborar con personas que sean republicanos. Es una determinación que le corresponde a la gobernadora. No, claro, pero estamos hablando de que es sano. ¿Debe la administración de Jennifer González aprovechar este momento para estrechar lazos, ¿verdad?, con el recién gobernador electo? Yo creo que sería una gran oportunidad para estrechar lazos con él. Hay evidentemente unos lazos históricos entre Nueva York y Puerto Rico. El mismo alcalde electo lo plantea de esa manera. Y me parece que para Puerto Rico le convendría estar buscando, igual que la gobernadora está ahí, y le reconozco eso, en España, buscando oportunidades
precisamente con un gobierno socialista en España. Comunista también. Pregunta, más allá de... Pues entonces puede hablar con los socialistas en España, pero no puede hablar con los socialistas de Nueva York. Las decisiones de ella. Está bien. Ok, pregunta, más allá de la Asociación de la Ciudad de Nueva York, los resultados de esta votación en otros estados, le pregunto, todos son demócratas según... Está bien, pero las encuestas, vamos a las encuestas. O sea, las encuestas, las mismas encuestas que pronosticaron, que Donald Trump iba a ganar, que ganó. Están diciendo ahora que sus números de popularidad han bajado considerablemente, sobre todo en el aspecto económico. La encuesta que ustedes presentaron aquí de YouGov. YouGov es una encuestadora de tendencia demócrata. Hasta Fox News lo dice, que sus números están bajando. Entonces la pregunta de Fox News también. No hay que hablar de encuestas cuando tenemos... Las encuestas, Atlas Inc. No hay que hablar de encuestas cuando tenemos... No hay que hablar de encuestas cuando tenemos datos electorales tan frescos como los del martes pasado. Pues si son estados demócratas, bendito sea Cristo. Es que en esos, aún en esos... Desde Bloomberg, que cogió esta independiente después, más Giuliani. Desde Giuliani, en la década a principios del siglo, Giuliani era el alcalde. De ahí en adelante han sido... Aún en esos estados uno puede ver los resultados. ¿Y qué sucede? Donald Trump en Virginia, Donald Trump en New Jersey, ganó o se acercó a ganar por unos márgenes muy estrechos. Y ahora de pronto los márgenes son mucho más amplios. Tú no puedes equiparar lo que es la elección presidencial a las elecciones locales. Corren totalmente diferentes. Yo quisiera, si es posible... el que conoce de la política de Estados Unidos sabe que eso es así. Yo quisiera, si es posible, un momentito, porque es una preocupación que tenemos todos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Por tanto empleado federal que no está trabajando y por ende no está cobrando. O sea, este pulseo entre republicanos y demócratas y el cierre del gobierno está dejando como perdedor a nosotros, al pueblo. O sea, ¿cómo ustedes lo ven? O sea, hay salida, va a haber algún resultado, hay aeropuertos cerrados, o sea, hay crisis. Va a haber una salida. La última vez que hubo un cierre gubernamental precisamente fue cuando los controladores de tráfico aéreo dijeron que básicamente iban a detener el espacio aéreo estadounidense, que ahí rápidamente se movió a identificar una solución. Estamos ante otro presidente Trump, hay que ser también honestos en cuanto a eso. Estamos ante un presidente que no le tiene miedo a la controversia, a imponer su poderío, y habrá que ver si ante esa inflexibilidad estará dispuesto a Licenciado, bien breve, para cerrar. Sí, no, de que va a haber una solución, va a haber una solución. Esperemos que sea pronto. Sí, esperemos que sea pronto. Una vez los demócratas, después antes de Acción de Gracias, de tener el cierre del gobierno. Gracias a ambos por estar acá.